Y como se esperaba, el Vaticano anunció que el Papa Juan Pablo II será beatificado en una ceremonia el próximo 1 de mayo. Esto luego de que el Papa Benedicto XVI firmó el decreto que reconoce un milagro atribuido a su predecesor, Juan Pablo II, por la curación de una religiosa francesa que padecía del mal de Parkinson. Elena Llorente tiene los detalles desde Roma. Expresiones de la salma. El Papa Juan Pablo II será beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo en el Vaticano, según se informó oficialmente este viernes. Esta mañana, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Cardenal Angelo Amato, presentó a Benedicto XVI las pruebas de realizado por el Papa fallecido, condición fundamental para ser consagrado beato, y el pontífice las aprobó. El martes pasado, una comisión de cardenales y obispos había por su parte aprobado los estudios médicos y teológicos, según los cuales el pontífice polaco curó milagrosamente a una monja francesa, Marie-Simone Pierre, de 44 años, afectada de Parkinson, enfermedad de la que también padecía Juan Pablo II. Se espera la Roma de miles de peregrinos de todo el mundo para asistir al evento. El proceso de beatificación comenzó 3 meses después de su muerte, ocurrida en 2005. Ha durado poco más de 5 años. Benedicto XVI, como lo hizo Juan Pablo II para el caso de la Madre Teresa de Calcuta, hizo una excepción y permitió no esperar los 5 años desde la que establece el Código de Derecho Canónico para comenzar el proceso de canonización. En 2009 fueron reconocidas las llamadas virtudes heroicas del candidato, primer proceso que llevaría a la actual beatificación y posterior canonización. La canonización, tan deseada desde su fallecimiento, cuando una plaza de San Pedro repleta de fieles gritaba santo súbito, es decir, santo inmete, debe esperar el reconocimiento oficial de otro milagro para ser aprobada. Para CNN, Elena Llorente, Roma. Y para hablar de lo que representa la vida de Juan Pablo II para la Iglesia Católica, me acompaña esta noche el maestro Rodolfo Alcázar, sociólogo e investigador de temas religiosos de la Universidad Panamericana. Buenas noches, Rodolfo, por estar acá con nosotros. Bueno, realmente pues, la importancia, empezamos con la importancia, pero por otro lado también entendido de que se muere la persona, pasan 5 años y se abre la causa. En este caso no fue así, ¿era algo inevitable? Efectivamente, Rey. Bueno, primero que nada quiero saludarte a ti y a todo el auditorio de Español. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, los puntos que has tocado y que me preguntas son fundamentales. La verdad es que la importancia para la Iglesia Universal del anuncio por el cual el Papa decreta el primer milagro de Juan Pablo II es radical, y además pues precisamente porque fue un proceso, yo creo que un proceso de beatificación de los más conocidos, seguidos dentro de la historia de la Iglesia Católica, evidentemente por la importancia de este Papa. Y efectivamente tú te recordarás que en el momento en el que sale Benedicto XVI como Papa a la logia de San Pedro a presentarse como tal, pues había muchas pancartas en la plaza de San Pedro que decían santo súbito. Santo súbito, te iba a hablar de eso, pero es el clamor, también algo que tiene que ver con el clamor popular. Bueno, en cierta medida, pero sobre todo se acelera este proceso, y por una, dispensa papal, Benedicto XVI, es que se inicia el proceso de beatificación o de estudio de las virtudes, del ejercicio de las virtudes heroicas de Juan Pablo II, pero sobre todo porque pues quedaba claro para la Iglesia y para la gente cercana a él que había sido un hombre que pues tenía prueba de santidad durante su vida, durante su muerte y después de su muerte. ¿No se impuso quizás la personalidad, el personaje en sí de Juan Pablo II, lo que significó más que el milagro? Bueno, viene después. Es un proceso muy riguroso para poder beatificar y también examinar al candidato a los altares, que toma mucho tiempo antes de que se autorice el análisis del
Primero pasa por como te digo, un proceso muy complicado, pero sobre todo riguroso, en donde se entrevistaron a centenares de testigos, desde religiosos, religiosas y también laicos, incluyendo jefes de políticos, ¿de acuerdo? En donde lo importante, el primer paso es probar que Juan Pablo II tuvo durante su vida un ejercicio heroico de las virtudes cristianas. Después de eso, y hasta después de que todos los teólogos de esta Congregación para las Causas de los Santos votan afirmativamente que efectivamente hubo un ejercicio heroico de las virtudes cristianas, después viene ya el proceso de calificación, en donde intervienen más o menos 60 médicos especialistas y en donde lo que van a determinar es precisamente eso. Sí hubo una curación milagrosa, científica explicada. Bien rapidito, tenemos poco tiempo, Rodolfo. ¿El caso Maciel afectaría la santificación? Bueno, dentro de este proceso de estudio riguroso, efectivamente el prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos envió una misiva al prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe para que se conocieran y se evaluaran todos los documentos relativos, ¿no?, a la investigación que se llevó con el caso del padre Maciel y también de los legionarios de Cristo y todo lo que involucraba. ¿Afectó? La verdad es que no, porque quedó claro después de este proceso, Juan Pablo II no encubrió, no tuvo conocimiento claro desde un principio acerca de pues la objetividad de estas acusaciones, sino hasta mucho después. Gracias, Rodolfo, por estar acá con nosotros. No, al contrario, gracias a ti, estoy por la invitación. Y México estrena un hospital de clase mundial para atender y rehabilitar a personas lesionadas por quemaduras. El Distrito Federal crea un instituto para la prevención de las adicciones. No se vaya, ya regresamos.